Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en la Casa de la Cultura de Barbosa, acompañados del señor Marino Henao, que es un historiador graduado en la Universidad de Cartagena. Hoy vamos a hablar sobre la historia de Cartagena, los orígenes. Mm, mm, Don Marino, ¿me puedes hablar algo sobre la historia de Cartagena? Bueno, para muchos historiadores o para la Real Academia de la Historia Colombiana, Cartagena fue fundado en el año 1533, en el mes de junio. Pero para otros historiadores, Cartagena fue fundado en 1573, pero en el mes de enero. La realidad, la temporalidad no es relevante pues, en el caso, simplemente que son discusiones académicas que se basan en estudios de archivos. ¿Qué? Cartagena fue fundada por Pedro Heredia. Pedro Heredia era un personaje bastante jocoso, un personaje bastante beligerante, un personaje fiestero, rumbero, eh, que digámoslo así, que contrastaba un poco con la idiosincrasia de muchas de las personas que de España vinieron acá a este territorio americano. Pero Pedro Heredia no vino directamente desde España a fundar a Cartagena de Indias. Pedro Heredia inicialmente se vino con su hermano Alonso y se instalaron en la isla La Española, lo que es hoy República Dominicana y Haití. Ahí se instalaron y organizaron todo un emporio azucarero del cual ahí empezaron a conocer bastante sobre el territorio americano. Para ese entonces, el gobernador de Santa Marta, Rodrigo de Bastida, fallece, muere, y entonces la corona española destina a un gobernador interino y Pedro Vadillo, y ese gobernador interino se trajo justamente a Pedro de Heredia como lugarteniente para Santa Marta. O sea que ahí fue cuando realmente llegó Pedro Heredia. Pedro Heredia llega primero a Santa Marta como lugarteniente de ese gobernador interino. En esa etapa de exploración que él hace y con el conocimiento que tiene bastante sobre los indígenas, entonces Pedro Heredia viaja a España a solicitar, se crea una nueva gobernación y es la gobernación de Cartagena, ¿cierto? Pero no porque Cartagena estuviese, pues, existiera, no, todavía no. O sea, hasta ese momento Simplemente, todavía no existe. exactamente, simplemente que él va a España para que la corona le genere una nueva gobernación tierras al sur de Santa Marta. España le concede, los reyes católicos de España le conceden, le dan esa providencia y él regresa a América en 3 embarcaciones, 150 hombres, viene con negros, con esclavos negros traídos de África, y entonces empieza la penitencia por conquistar estos nuevos territorios al sur de la gobernación de Santa Marta. El primer encuentro que ellos tienen es con los indios yurdacos, que están yurdacos. Hoy los indios yurdacos están a media hora de Cartagena en un municipio que se llama justamente Turbaco, ¿cierto? Allí Pedro de Heredia y toda su hueste tiene encuentros con estos indígenas, y entonces aparentemente él decide, a raíz de la belicosidad de estos indígenas, fundar un poblado cerca de ellos, ¿cierto? Y es lo que se conoce hoy como la ciudad de Cartagena. Ese asentamiento de la ciudad de Cartagena obedece más a esa razón del encuentro con los indígenas. Entonces ahí es donde empieza la historia de las etnias aquí en Colombia. Bueno, no es tanto que empiece la historia de las etnias aquí en Colombia. Las etnias, digámoslo así de manera general, como lo definen los antropólogos, la etnia es un grupo homogéneo, digámoslo así,
de personas que comparten ciertas culturas, que comparten cierta idiosincrasia, que pueden compartir un territorio, que pueden compartir costumbres, cantidades de cosas. Lógicamente aquí había en América habían unos pobladores que son mal llamados indios, porque no son indios, son nativos de América Latina. A partir lógicamente de la incursión de los españoles, pues ya los indígenas entran a ser una etnia diferenciadora de los hombres que venían de Europa, con unos rasgos totalmente distintos, con unas costumbres totalmente diferentes, con una alimentación y una gastronomía muy diferente pues, a la que se utilizan acá. Entonces, enlazando, muchos dicen de que hubo un descubrimiento, ¿no? Aquí no hubo ningún descubrimiento, fue el encuentro de dos culturas que irían a generar o van a generar unos grandes cambios, no solamente cambios para los pobladores de América, sino también cambios para los pobladores europeos. Ahora, un punto muy importante, cuéntenos, ¿quién es realmente la India Catalina? Bueno, la India Catalina es un personaje bastante conocido en Colombia, inclusive tiene estatua. Los alcaldes de Cartagena tienen una estatua allá en Cartagena, enterando a la ciudad histórica. La India Catalina fue una niña que en el año de 1509 fue raptada por Nicuesa en un enfrentamiento con los indígenas. Ella es de un poblado Galera Sanda, un poblado donde habían indígenas, tribus. Ella era digámoslo así, de la sobrina de los caciques, sobrina de cacique, o sea, no era una indígena, era una nativa común y silvestre, no, que tenía su jerarquía, y ella fue raptada, secuestrada, y estos españoles se la llevan hacia Santo Domingo, una isla, ¿cierto? Ella ya aprende el castellano, aprende todas las costumbres de los españoles, aprende toda su cultura, es convertida a la religión católica, y ella, mejor dicho, en otras palabras, fue digámoslo así, años más adelante, la persona que vino con Pedro de Heredia, y fue la que les enseñó todos los caminos por donde llegar a las distintas tribus indígenas, porque además de conocer el español, ella conocía todos los dialectos indígenas, entonces se comunicaba con ellos, y dicen algunos historiadores que eso reposa en el Archivo General de Indias. Dicen algunos historiadores que la India Catalina era la concubina, era amante de Pedro Heredia, y ella fue la que le habló al oído a Pedro Heredia para que una forma de pacificar a los indígenas yurdacos y a los que están en Galera Sanda era organizar el poblado de Cartagena a unos kilómetros de donde ellos estaban asentados. Entonces, ateniéndonos a lo que plantean estos historiadores, el asentamiento de Cartagena no se obedece tanto al deseo de Pedro Heredia, sino directamente a las insinuaciones que la India Catalina le hiciera a este personaje español. En México también encontramos, no solamente en México, también encontramos en Perú y en otras partes, muchas de estas personas que fueron secuestradas. Bueno, el concepto secuestro pues aquí no aplica, pero que fueron producto de ese proceso de conquista y de colonización de los españoles, que llegaban y raptaban a las personas, ¿cierto? Las mataban, las retaban, se las llevaban,
con el objetivo de después convertirlas en sus instrumentos para llegar a donde los demás indígenas, O sea que donde los demás nativos. podemos decir que debido a estas personas, pues en este momento hablando de la India Catalina, ella es la que le dio ese impacto cultural a esta historia. Digamos lo que la India Catalina fue la que le facilitó a Pedro de Heredia y a su hueste, a su gente que venía con él, le facilitó todos los medios, porque ella conocía todos los caminos, conocía todos los parajes donde podían ir, conocía la lengua, entonces ella facilitó el ingreso de los españoles para poder pacificar a los indígenas. ¿Cómo influyó esto en la política? Bueno, digamos lo que con el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América, entonces ya se empiezan unas relaciones de mestizaje entre los europeos, los nativos y lógicamente la relación con los negros africanos. ¿Cierto? Entonces ya confluyen tres elementos culturales en este territorio, que históricamente, después de expulsar a los españoles de acá, después de lograr la independencia de los españoles, empiezan la tarea de estas etnias, tanto los indígenas como los negros, no solamente por conservar sus territorios, sino también por sobrevivir y ser visibles ante el nuevo estatus político que tiene Colombia. Es decir, la independencia de Colombia ante España generaría ya un nuevo proceso que un nuevo proceso que generó unos cambios sustanciales. Ya no están los españoles, pero sí están los criollos, los hijos de los españoles, nacidos en Colombia y en América, los que empiezan a generar una nueva dinámica. En esa dinámica, entonces los indígenas empiezan a un forcejeo, tanto los indígenas, los negros, desde el siglo XIX, siglo XX, por empezar a conservar sus territorios. Entonces ha sido una pelea, ha sido una lucha donde le ha costado sangre a muchos indígenas, a muchos líderes sociales por visibilizar esto. ¿Qué hizo la Constitución? La Constitución del 86 desconoce totalmente a los indígenas y a los negros como una población visible en Colombia. ¿Qué hizo la Constitución del 91? Dice que Colombia es una nación multiétnica y multicultural. Entonces, esa Constitución del 91 ya le otorga derechos a estas comunidades. O sea que a partir de ahí, las comunidades etnias y los criollos, o los criollos también son una comunidad etnia. No, los criollos son los hijos de los españoles nacidos en América. Okay. Hijos de españoles nacidos en América. Pero ellos también ya empiezan a tener esa pelea por territorios, ¿o no? Lógico, claro, porque ellos son los herederos de todas las tierras que los españoles le quitaron a los indígenas. ¿Sí? Ellos son esos dueños de esas tierras que los españoles le quitaron a los indígenas en el momento en que se hace todo el proceso de conquista y todo el proceso de colonización. Okay. Entonces, con la independencia de Colombia, ellos no le entregaron, no le devolvieron las tierras a los indígenas, no. Entonces, hoy, ¿qué hicieron los españoles? A los indígenas que no eliminaron, que no mataron, que no violaron, simplemente los metieron en unas tierras a las que usted se les llamó resguardos. Hoy esos indígenas reclaman todos esos resguardos. Y tienen la no están reclamando la totalidad de la tierra en Colombia, que realmente es de ellos, sino que están reclamando esos resguardos que les fueron adjudicados por la corona española. Okay. Entonces, eso es lo que podemos llamar como la evolución que ha tenido estas comunidades. No lo llamemos tanto la evolución, digamos los que es el resultado de la lucha
que ha generado, que han dado estas comunidades por ser visibles y por reclamar sus derechos. No solamente los indígenas, sino también los afrodescendientes, los esclavos. Recordemos que en la época de la esclavitud, los esclavos se volaban, se escapaban de Cartagena. Fue un centro negrero por excelencia, un puerto negrero por excelencia, y los esclavos se volaban de donde estaban y empezaron a formar unas comunidades aparte, que son conocidas como los famosos palenques. En Colombia conocemos, muy conocido a nivel mundial, el palenque de San Basilio. O sea que esa es la evolución que hemos tenido. Y no vamos tan lejos. Toda la orilla derecha, sentido norte-sur de Barbosa, todo lo que conocemos como las veredas, el Paraíso, Filo Verde, esta zona fue una zona palenquera de la gente, de los esclavos que se escapaban de Cartagena, Santa Marta, vinieron a temperar acá. Y por eso esa zona es tan común, es una zona, estas veredas son afrodescendientes. Don Marino, yo tengo pues una curiosidad. ¿Cómo siendo paisa te interesas tanto por la historia de Cartagena? O sea, ¿qué te incentivó a estudiar esta historia? Los antioqueños tienen una connotación importante en todo el país. Dicen que los antioqueños son exploradores, que los antioqueños son comerciantes, que los antioqueños son echados para la candela, que los antioqueños exploran, sin entender. Pero eso también es producto del proceso de colonización. Cuando vienen los españoles y se asientan, los españoles que se asentaron en Antioquia no tienen las mismas características de esos españoles que se asentaron en el Valle del Cauca. Esos españoles que vinieron aquí tenían menos jerarquía que los que se asentaron en el Valle del Cauca, en el sentido que los que llegaron a Antioquia, ellos se colocaron las botas y no necesitaron esclavos para ir a minear, para ir a cultivar la tierra, para tener ganado, no, ellos lo hicieron. Mientras que los que se asentaron en Santa Fe de Bogotá, en el Valle del Cauca, en Nariño, ellos sí consiguieron sus indios, consiguieron sus esclavos y se sentaron para que los demás trabajaran para ellos. Entonces es por eso que los antioqueños tienen esa connotación de ser aguerridos, de ser trabajadores, de ser, sin entender, de ser echados para la candela. Antioquia inició todo ese proceso de colonización hacia el sur, y entonces conocemos hoy todo el tema de Risaralda, Caldas. Esa es la famosa colonización antioqueña. Pero resulta que muchos antioqueños, especialmente los del oriente, todo lo que fue pueblos como Marinilla, Santuario, La Ceja, muchos de los habitantes de esos pueblos se fueron para Cartagena más o menos desde la década de los 50 del siglo pasado a formar comercio allá. Entonces hoy el gran comercio de Cartagena, hasta hace muy poquito, el gran comercio de Cartagena fue generado por antioqueños. Y no por antioqueños de Barbosa, sino principalmente por antioqueños del oriente antioqueño. En esa época, la década del 60, 70, 80, también barboseños se fueron para Cartagena a organizar su vida. Entonces, mi familia, dos hermanos, una hermana casada, también casadas, emigró, se fue para Cartagena a formar vida allá y les fue bien, afortunadamente. La llegada mía allá a Cartagena obedece justamente a que estaba la familia allá, y a mí siempre me ha gustado la historia, entonces ingresé a la Universidad de Cartagena a estudiar historia. Y no sería lógico uno estudiando historia en la Universidad de Cartagena no conocer un poco
sobre qué es la historia de Cartagena, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Y yo los invito para que lean un poquito sobre la historia de Cartagena, que realmente es apasionante. Leerse un poco sobre Santero Laver. Él fue un monje jesuita que se interesó mucho ante todos los desmanes de los españoles hacia los negros. Entonces él se interesó mucho. Él se iba cuando venían los barcos de África cargados de negros. Él se iba y encontraba a los más enfermos, se los llevaba y los curaba. Por eso es conocido como el apóstol de los negros. Entonces es bueno que cuando vayan a Cartagena visiten la Catedral Santero Laver y conocerán unas historias maravillosas. Son bastante bonitas. Pues yo creo que para cerrar esta importante charla, que de verdad hemos aprendido mucho, me gustaría saber cómo la política y la economía influyen en las ciudades de bajos recursos, o sea, en estas etnias. Las ciudades a lo largo del tiempo han generado unos procesos evolutivos de crecimiento demográfico, ¿cierto? Hoy conocemos a Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, unos centros que hoy están muy superpoblados, y todo obedece a procesos económicos y lógicamente a todos los vaivenes de la política. En el siglo XIX, cuando se configuraron las ciudades, 18, 19, había una economía eminentemente rural. Entonces mucha gente estaba en el campo y eran muy poquitos las personas que confluían en las ciudades. Con el paso del avance de la técnica, ¿cierto?, con la revolución industrial que se generó en Europa, con el aparecimiento del vapor, con el aparecimiento ya de las grandes industrias, que ya no era el artesano como tal y con sus aprendices, sino que ya se empezaron a generar plantas de manufactura donde se sacaba el calzado y las prendas por montón, por series, diferente al artesano que hacía un par de zapatos, ahorita ya fue en serie. Entonces la gente del campo empezó a migrar a las ciudades y no justamente a sentarse en el centro del parque, sino a rodear, a crear unos cinturones de miseria y agrandar esas comunidades hacia la periferia. Periferia que hoy no ha sido capaz el Estado colombiano, a través de sus proyectos políticos y económicos, no ha sido capaz de generar calidad de vida. Como estamos hablando de Cartagena, te puedo decir que Cartagena la dividimos en dos partes, o en tres. La gente cuando visita Cartagena, por lo general visita la ciudad amurallada, la ciudad histórica, visita a los castillos, Castillo San Felipe, va a las islas de Boca Chica, pero no visitan esa zona suroriental, que es la zona donde está sumida en la pobreza. Y hoy tenemos la zona suroccidental, digámoslo así, que no es tan pobre, como no tiene las mismas condiciones económicas que la del oriente, pero igual allí también la pobreza está. Colombia es rico en 500.000 cosas. Si usted va, por ejemplo, a Yondó es un pueblo eminentemente rico. Si va a Segovia, un pueblo eminentemente mineros, con gran riqueza, pero sus necesidades básicas siguen siendo crueles, siguen siendo insatisfechas. Entonces encontramos veredas, la gran mayoría de las veredas en Colombia no tienen agua potable. Los habitantes de esas veredas no tienen agua. Veamos el caso de Barbosa. El agua potable que nosotros disfrutamos acá en Barbosa, en el casco urbano, nace de todas esas veredas,
de todas esas montañas. Y allá en esas montañas la gente toma agua que no es potable. Y nosotros disfrutamos esa agua porque aquí tenemos plantas de potabilización, allá no. Entonces tenemos unos procesos económicos que son disfuncionales, que no obedecen a generar calidad de vida dentro de los habitantes, sino a generarle riqueza a unos cuantos y pobreza a muchos. Ok, bueno, Marino, muchas gracias A ustedes. por la entrevista. Como pueden ver, hoy aprendimos un poquitico, porque es muy poquito lo que estamos aprendiendo sobre la historia de Cartagena, lo mucho que influye no solamente en el tema de allá, sino de toda Colombia en general. Espero y los invitamos con don Marino a que de verdad aprendan bastante, lean mucho sobre esa historia. Muchas gracias, ojalá les guste el corto reportaje que tuvimos y bye bye.